Sale, ya, ya, muy bien. Bienvenidos niños, niñas, anexados y demás, papás, mamás, tíos, tías, parientes, chismosos, mis scouts, mis amados scouts, quien quiera ver mis clases ridículas, en fin, días, noches, tardes, madrugadas, lo que sea. Este es el video para la clase número 8, literatura mexicana o relatos en la literatura mexicana. ¿Por qué se llama así? Porque el objetivo de esta lección es que, así como vieron los que vieron mi anterior video, en el cual saco a relucir todas mis artes histriónicas y ridículas, y que afortunadamente a todas mis hijas les gustaron, digo todas porque tengo 2 de sangre y una adoptiva. Paulita, te quiero mucho, en fin. Bien, el objetivo es que hagan casi lo mismo, es decir, mejor. O sea, vamos a analizar los 3 principales, bueno, no principales, pero sí los 3 tipos de texto más destacados dentro de la literatura, ¿sí? Bien, ay, mira, aquí está mi cartelito, ahí está. Entonces, mensaje para todos, sigan sonriendo, volveremos a vernos, sonreiremos de manera personal, escucharán mis tonterías de forma personal y pues hasta los voy a regañar, ¿no? Vamos a ponerlo aquí con mi cuchitril. Muy bien, entonces, relatos de la literatura mexicana, ¿sale? Ahorita vamos a desarrollarlo. Es un tema, pues sí, por desgracia, bastante extenso. Así que, pues espero no fastidiar los demás. Y si los fastidio, pues amuelan, tienen que verlos, ¿sale? Entonces, vamos a darle. Muy bien. Au, está. Mi mano, esto, ahí está. Bien, entonces, en esta hojita, que la habíamos visto la clase de español pasada, para textos expositivos, estamos viendo que un texto es una idea o un mensaje plasmado, por lo general de forma escrita, ¿no? Que tiene una intención de comunicar algo, ¿sí? Puede ser muy corto, como una frase, o hasta incluso una palabra, o muy largo, como lo puede ser una novela o un cuento, ¿bien? Ahora, dentro de los textos de la literatura mexicana que vamos a ver el día de hoy, tenemos que recordar que habemos 2 clasificaciones. Bueno, lo podemos ubicar por 2 clasificaciones. Por la forma del discurso, o sea, por la forma en cómo se expresan estas ideas, que aquí encontramos que es de forma narrativos o narrativa, en la cual que un narrador explica hechos que suceden en tiempo a un personaje, es decir, una historia que va a pasar en torno a un personaje o a unos personajes, ¿sí? O sea, van a ser estos personajes los que nos van a ir llevando a través de esta historia. Bien, ahora, por la intención comunicativa, o sea, ¿cuál es el objetivo de comunicar esto? Encontramos que son literarios. ¿Por qué? Porque su objetivo es crear una impresión, crear un sentimiento, ¿sí? No es dar información como tal, no es describir algo, no es que cambiemos una conducta, bueno, sí, pero no intención es a través de las sensaciones que despierte. Muy bien, entonces, ya que ubicamos que es textos narrativos por su forma de discurso y que son textos literarios por la intención comunicativa y lo que buscan es despertar una emoción o crear una impresión, vamos a hablar de los 3 principales: el cuento, la leyenda y la fábula, ¿sí? En ejercicios incluso anteriores ya se les ha puesto estos 3 textos y ustedes tienen que ubicar cuál es, pero tienden a confundirse principalmente entre la leyenda y la fábula. Por eso ahora vamos a ver algunas de sus características, ¿bien? Ahora, vamos a ver. Todos estos tienen personajes porque lo vimos aquí. Como es narrativo, la historia gira en torno a personajes, ¿bien? Entonces, los 3 tienen personajes. La fábula, sus personajes van a ser fantásticos, es decir, siempre o la gran mayoría de las veces va a tratar de animales, pero estos animales hablan o tienen características de personalidad que son más apropiadas a las personas, por eso se llama de personalidad, ¿sí? Y se llama fantástico porque la fantasía, ¿qué quiere decir? Que es algo fuera de la realidad, o sea, en la realidad no vemos animales que hablan, o para eso necesitaríamos sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, bajo un estado normal de conciencia, los animales no hablan, ¿sale? Bueno, excepto el Dr. Dolittle, él podía hablar con ellos. Bien, sale, tienen características muy notorias, por lo general. No, esto es otro tema. Bien. La leyenda. En la leyenda se mezclan características o personas reales,
pero con elementos fantásticos. O sea, en la leyenda tal vez sí existieron los personajes en la vida real, pero la leyenda lo que busca es darle un matiz fantástico a estos personajes, ¿sí? Por eso habla acerca de los dioses, por ejemplo, como el que yo les hice. Porque en la historia se habla que tal vez sí existió en la vida real algún Quetzalcóatl, algún Tezcatlipoca, o también la mitología griega habla mucho de ello, cuenta su historia a través de las leyendas y a estos los vuelve héroes o hasta dioses, ¿sí? Entonces eso es algo fantástico que le pones a personas reales. Y en el cuento pueden ser personas tanto reales como fantásticas. De hecho, el cuento es caracterizado porque tiene mucha fantasía y sí puedes hablar de la fantasía libremente. Por eso hay hadas, ogros, animales que hablan. Entonces, el cuento es el que va a mostrar mayores elementos fantásticos. Bien, ¿dónde se desarrolla la historia? En el caso de la fábula, por lo general, hablan de que se desarrolla en un bosque o en lugares remotos, como una granja, como el campo, por lo general, pero pueden ser en cualquier lugar. Nada más que la gran mayoría de las fábulas son desarrolladas en el bosque, ¿sale? La leyenda, en lugares o momentos históricos muy específicos. Casi todas las leyendas hablan acerca del pasado. ¿Por qué? Porque su objetivo es como tratar de enseñar historia, ¿sí? Pero de una manera mucho más entretenida, más atractiva para quienes la escuchan. Y en el cuento puede ser en cualquier lugar. Muchas veces escuchamos que ese es un reino muy, muy lejano, ¿sí? Entonces puede ser cualquier lugar, incluso de la vida cotidiana hasta futuro. Aquí el tiempo puede ser cualquiera, es el que tiene mayor diversidad el cuento. Bueno, luego, ¿cómo inician? ¿Cómo inicia una fábula? Pues aquí sí los tres concuerdan porque tiene que haber un conflicto o problema o algún deseo o un objetivo. Valga, estas tres historias van a tener como punto o denominador común solucionar un conflicto. La historia va a girar, sí, a través de personajes, pero los personajes tienen un conflicto. Entonces, lo que se va a buscar es solucionar un conflicto o problema, ¿sí? Entonces va a plantear una situación problemática y se tiene que dar solución. Muy bien, ¿cómo termina? Ahí quito mis lazos. ¿Cómo terminan? En el caso de la fábula, se resuelve el problema o se llega a la consecuencia y aquí es algo muy, muy característico de la fábula. Tiene moraleja. Esta es como la gran pista para diferenciar la fábula de los otros textos. La fábula tiene una moraleja, ¿sí? Es una frase corta que trata de resumir la esencia de la historia que te contaron, ¿sí? Es un aprendizaje, es una lección. La fábula se creó para enseñarle lecciones, principalmente comportamiento a los niños. Entonces, a eso le llamamos moraleja, a veces le dicen refrán. En la leyenda se busca por lo general una victoria heroica. Como les dije, gira en torno a un personaje, pero el cual se le da connotación heroica, fantástica. Entonces aquí, en la leyenda, por lo general, el héroe va a llegar a la victoria o va a haber un desenlace tal vez trágico, contundente, pero con respecto al héroe. Por eso yo me atreví a ponerle victoria heroica, pero no siempre, ¿eh? Más que nada es algo contundente hacia el personaje. Ahí es cuando acaba la leyenda, cuando pasó algo contundente al personaje. Y el cuento, pues por lo general se busca un final feliz o una conclusión o un final o un desenlace al problema que inició todo, ¿sale? Al conflicto problema. En el cuento acaba cuando se da, por así decirlo, una conclusión. En los cuentos para niños los bonitos dicen y vivieron felices para siempre. Y después se divorciaron y hubo pensión alimenticia. Ah, no es cierto. Bien, entonces, primer trabajo, ¿sale? Aquí lo dice. ¡Buah! Copiar en su libreta este cuadro, claro, en versión bonita, ¿sí? Tienen que poner este cuadro descriptivo de las características en su libretuki. Así que tienen que ver con mucha atención el video, porque yo hago videos y en serio, yo sé que les doy asco, pero muchos ni los ven y contestan las hojas como los dios les de entender. Bien, y van a realizar 3 dibujos, es decir, un dibujo de algún cuento que ustedes recuerden, le ponen el título, por favor. Otro dibujo de alguna fábula famosa que ustedes recuerden. Y otro de alguna leyenda, ¿sale? Entonces son 3 dibujos super cookies, uno de cada uno de los 3 tipos de texto que hay, ¿sale? Ahora, algo que me faltó mencionar y que puse aquí.
la duración de cada historia. Los cuentos son muy largos, extremadamente largos, y por lo general tienden incluso hasta tener capítulos. Los cuentos es muy común que se vuelvan obras de teatro y tienen escenas. También con respecto a los lugares, a veces se les llama escenografías o escenario, ¿sí? Es una manera de decirlo cuando se traducen estos a una obra de teatro, ¿sí? Entonces, los cuentos pueden tener escenas o capítulos que cuenten esa historia. Muy al contrario de las fábulas, que deben de ser muy cortas. El objetivo de la fábula, o una característica de la fábula, es que son relatos muy cortos, son relatos cortos, ¿sí? Y en el caso de la leyenda, pues es más versátil, tal vez no tan largo como el cuento, pero sí tiene una cierta duración. Hay una leyenda extremadamente larga que se llama La Odisea, y esa sí es una cosa, pero extensa. Sale, ya nos echamos una, chavos, son 3. Bien. Ahora, después vamos a hacer otra tabla descriptiva, pero poniendo como ejemplo 3 textos, o sea, un cuento, una leyenda y una fábula. Ustedes también lo van a hacer en su libreta, pero de algún cuento, una leyenda que ustedes quieran, ¿eh? No me copien, ¿sí? Entonces, aspecto, cuento, leyenda o fábula. ¿Cuál va a ser? Yo escojo Shrek, porque me late, porque se parece a mí. La creación del mundo, que ya se los mostré, ya hice mi video súper ridículo, espero yo divertido. Y también de una fábula, pues en este caso, pues la liebre y la tortuga. Muy bien. Personaje principal del cuento, pues es principal es Shrek, pero también podríamos hablar del burro. En el caso de la leyenda, pues ya vieron que es Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, ¿sí? Iba a poner no sé qué cosa, pero no, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. En el caso de la fábula, pues principalmente la liebre. Ahorita les voy a decir por qué nada más puse a la liebre, ¿sale? Pero la liebre. Personajes secundarios. En el caso de Shrek, pues en la versión 1, la película 1. Fiona, pues, el rey chaparro, la dragona, y veo hay muchos otros personajes, ¿sí? Pero como que estos 3 son los que más engloban la historia. Bueno, como personajes que interactúan, los personajes secundarios interactúan con los primarios o ayudan a que los personajes o el personaje primario pueda desarrollar y contar su historia. Son esenciales los personajes secundarios para que la historia del personaje primario pueda desarrollarse. En el caso de la creación del mundo, pues ya vimos que era Xipatli y Tonacatecutli, que es el dios padre, ¿sí? El dios de todo, Tonacatecutli, el dios padre. Y en el caso de la fábula, la tortuga, o dependiendo de las versiones que hay, porque hay varias versiones de esta fábula, las tortugas. Muy bien. Lugar en el que sucede. En el caso de Shrek, un reino muy lejano. En el caso de la leyenda, les dije, es un momento histórico. Aquí, los náhuatl, o es decir, los mexicas, que son los que más contaron esto, pero también hay versiones mayas, plantearon que fue en el origen de todo, en la nada. No dicen un lugar en específico, porque no había nada, simplemente oscuridad, yo lo había mencionado. En el caso de la fábula, pues en un bosque, ¿no? ¿Cómo inicia? Aquí, fíjense cómo también podemos decir cómo inicia, pero también es el momento del planteamiento del problema. En el inicio de estos 3 textos hay un planteamiento del problema. Entonces, en el caso de Shrek, pues es como él es feliz estando solo, que ese es el problema. La historia de Shrek habla acerca de la soledad, de cómo él cree que es feliz estando solo, o está a gusto con su soledad, pero no realmente quiere amigos, necesita amigos. Y pues la historia le ofrece la amistad. De eso es como que el conflicto, el planteamiento. Muy bien, está todo solo, pero lo invaden. Llegan un buen de personajes fantásticos, él va a ver al rey y el rey le dice, pues yo te regreso tu pantano, te desalojo a esos metiches, si tú me traes a mi princesa o reina, ¿vale? Entonces, en el caso de la leyenda hay un vacío, entonces el conflicto es que crear algo para que deje de haber ese vacío. ¿Por qué? Porque fue lo que Tonacatecutli le encarga a sus hijos. Yo los hice a ustedes. Ahora, no, y de hecho cualquiera diría que es un papá perezoso, pero no, es un papá como debe de ser, como deberíamos de aprender todos. Es de, yo nada más te doy los elementos, tú forja tu vida, cabrón. Entonces, no, vientos, chavo. Quisiera ser como tú, pero no puedo, soy muy blandito. Bien, y después, la liebre, por eso les dije que escogí la liebre, porque el conflicto torna en junto a la liebre, era la tortuga, pero no.
La tortuga estaba toda plácida. El que se la daba de papas fritas y presumía, y el que era soberbio, la soberbia es hacer sentir a los demás como inferiores, porque él decía que era el más rápido y retaba a todos nada más como para ganarles, porque él era vanidoso, que la palabra es soberbio, ¿sí? Y creo que la escribí mal, por cierto. Bien. Después, ahora sí, eso fue el planteamiento. ¿Cuál es el conflicto? Que bueno, desde el planteamiento se viene viendo, ¿no? Pero aquí estamos hablando ahora sí de un desarrollo y algo también muy importante. Causa, porque después vamos a ver consecuencia. Causa es qué es lo que pasó. Consecuencia, qué pasó a causa de eso que pasó. Sí, la consecuencia viene a ser después. Causa es lo que uno hace, consecuencia es lo que vas a recibir o lo que va a pasar por eso que hiciste. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, causa, la soledad, la amistad, el aceptarse como uno es, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque llega Burro, le ofrece su amistad, él empieza a hacer actos por Shrek, Shrek empieza a generar un afecto hacia Burro, Shrek se enamora de Fiona, Fiona de Shrek, o sea, te está moviendo todo el conflicto de la historia que tiene que ver, les digo, como la soledad, la amistad y el aceptarse uno mismo. Por eso les dije Fiona, pero en Fiona aquí no es muy determinante, aunque también son los tres conflictos de los personajes, la soledad de Shrek, la amistad de Burro, necesidad de amistad, que también Shrek la tiene, ¿no? El aceptarse, que es el problema de Fiona. En el caso de la creación del mundo, el conflicto, el cómo iban a crear la Tierra, qué estrategia tenían que seguir para crear la Tierra. En el caso de la fábula, pues la prepotencia de la liebre hace que se confíe y la perseverancia y astucia de la tortuga le dan una estrategia para cómo vencer a la liebre, ¿sí? Entonces, aquí ven cómo se está empezando a jugar la personalidad de cada elemento, cada personaje de la fábula y se está desarrollando una historia. Bien, solución al conflicto. ¡Ay, me llegó una llamada, pero hay que rechazarla! Bien. La solución del conflicto, que también es bien llamado desenlace o la consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Pues se descubre una amistad, se da una compañía y una autoaceptación, ¿sí? Entonces, Shrek acepta las amistades, ya tiene compañía, esto pues, Shrek burro, los dos se quieren mucho. El burro consigue una dragona, ¿por qué? Porque pues está bien guapo. Y pues la autoaceptación de todos los personajes, ¿no? Más notorio en el caso de Fiona, pero Shrek también, Shrek acepta las amistades. Bien, en el caso de la leyenda de la creación del mundo, pues hay un sacrificio, o sea, una ofrenda, por así decirlo. Tezcatlipoca da su pierna, que no la da voluntariamente, que después en las siguientes leyendas, porque el conflicto entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca es una historia compleja, Básicamente, mucho de la mitología náhuatl conlleva a la vida de estos dos hermanos, la dualidad que hay entre ellos dos, pero aquí es donde empieza a generarse todo, ¿no? Es así como que un segundo capítulo, una segunda temporada pasa otra historia, que es la creación del hombre, las etapas de los hombres, según el calendario azteca, y pues bueno, esas se las contaré después. Entonces, ya como tal, ya se crea la tierra, ¿sí? Pero se empieza a dar un nuevo resentimiento de Tezcatlipoca hacia Quetzalcóatl. Pero bueno, como tal, el conflicto ya está. Se crea la tierra. Y en el caso de la fábula, pues, ¿qué nos enseña? Pues ser humilde, respetuoso y, pues bueno, la astucia de la tortuga, ¿no? Entonces, ya se da algo contundente hacia el personaje, que en este caso es la liebre. La liebre es quien aprende la lección. Bien, otra vez repito, esto lo tienen que hacer en bonito, así estos son los elementos, después se los pongo en el WhatsApp. El aspecto, que es cuento, leyenda, fábula, con el nombre de cada uno. Personaje principal, personaje secundario, lugar donde sucede, cómo inicia, que es lo mismo que el planteamiento, cuál es el conflicto, desarrollo o causa, la solución del conflicto, el desenlace y la consecuencia, ¿vale? Esto va a ir en su libretuki, ¿bien? Después ya podemos hablar. ¡Ay, ya perdí las hojas! Aquí están, ya. Muy bien, ya vimos esto, ya no la usamos. Esto también, ¿sale? Bien, aquí está. Esta hojita, aquí, no les quiero enseñar más porque luego me copian, la tienen que hacer ustedes. Muy bien, tienen que leer los 3 textos y poner ustedes qué tipo de texto es, si es un cuento, una leyenda, una fábula, casi como lo vimos.
por las características que tiene y se inventan un título para cada uno. Algunos ya la hicieron. Bien. Continuamos. Vale, vamos con la que sigue. Quitamos mis productos. Gracias, chavos, vamos bien. No. Bien. Ahora, si se fijan en la historia, bueno, de hecho en las 3 historias, en los 3 tipos de textos, hay un narrador, hay alguien que cuenta la historia, ¿sí? Y esta historia, por lo general, la gran mayoría de las veces, el 99.999%, estas se narran, o sea, se cuentan, se describen en pasado, ¿sí? O sea, que ya fue hace muchos años, érase una vez, en el inicio de todo. Entonces, se escriben en pasado. Pero aquí ya vamos a hablar de 2 tipos de pasado. Pasado simple o pretérito. Y ahorita vamos a hablar del copretérito, ¿sí? Vamos a hablar de un verbo acá, asistir, porque ahorita andamos nostálgicos, asistir. En pasado, yo asistí. Y siempre que sea en pasado, tiene que llevar acento, chavo. En el caso nada más, por ejemplo, de algunas, por ejemplo, asistimos, esa no lleva acento. Pero la gran mayoría de los verbos en pasado van acentuados, ¿eh? Yo asistí a la escuela. Tú asististe a la escuela. Él asistió a la escuela. Ella asistió a la escuela. Nosotros asistíamos a la escuela y era tan bonito. Ni modo. Entonces, el pasado simple, la acción queda muy claro que ya no se hace, ¿sí? Bueno, incluso que terminó. O sea, es un pasado corto, es una acción contundente, ¿sí? Que tal vez nada más se hizo una vez, por así decirlo. Pero algo que se hizo muchas veces, o esa es la intención, o sea, eso es lo que se busca comunicar, es el copretérito, ¿sí? Es un pasado con final incierto, es decir, fue una actividad que se hizo durante mucho tiempo. Por ejemplo, yo asistía, ¿sí? Vean cómo asistía, y aquí puse asistí, espacio A, bueno, asistí, y aquí es asistía a la escuela. ¿Notan? Yo diario asistía a la escuela. Tú asistías a la escuela. Él asistía a la escuela. ¿Sí? Ella asistía a la escuela. Nosotros asistíamos. Ustedes asistían. Ellos asistían. ¿Notan? Es un pasado que la intención es señalar que era una actividad que se hacía durante mucho tiempo. Entonces, en estos relatos se habla en pasado. ¿Sale? Los verbos tienen que venir conjugados en pasado, ya sea pasado simple o un pasado más complejo que es el copretérito, que es un